Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se unen a través de la plataforma de CARE Perú a este conversatorio, Dueñas de tu historia, el futuro de las niñas en el Perú, donde queremos explorar aquellos problemas apremiantes que enfrentan hoy nuestras niñas en edad escolar, que tienen que, además de sortear las dificultades habituales que les brinda el sistema escolar y la sociedad para poder acceder a oportunidades, a un contexto digital en el que, según los principales ministerios de educación de América Latina, han llegado a la conclusión de que 20 millones de niños este año podrían quedarse al margen del acceso a la educación escolar. Y para eso, bueno, queremos presentar a los que van a participar de esta conversación. Como CARE Perú, ustedes saben, tienen un compromiso muy arduo con la política de igualdad de género, con darle igual acceso a oportunidades a las chicas en todo el Perú. Y por eso queremos presentar a nuestros invitados el día de hoy, nuestros panelistas. Está, por supuesto, Mari Martens, quien es directora nacional de CARE Perú y quien está liderando estas iniciativas. Tenemos también entre nosotros a Hugo Ñopo. Él es investigador principal de GRADE y también comprometido a través de la economía y la estadística con acortar las brechas en igualdad de género. También tenemos a Inés Temple, ustedes la conocen muy bien como emprendedora en nuestro país, es una líder y no solamente ha logrado también sortear las brechas que brindan las oportunidades de género, sino que también ayuda a muchas más mujeres a acceder a nuevos puestos de trabajo desarrollando habilidades blandas. Está, por supuesto, Salvador del Solar, que no necesita mucha presentación, ha sido expresidente del Consejo de Ministros en nuestro país y tiene también una reconocida trayectoria en política, luchando contra estos principales temas. Y también a Carla Ruiz, a quien queremos presentar. Actualmente trabaja en Victoria Lab, pero ella tiene una historia muy inspiradora que queremos compartir con todos ustedes, que nos dice un poco de lo que uno puede lograr si es que accede precisamente a oportunidades. Quisiera que todos, por favor, saludemos a nuestros invitados, a nuestros participantes que se unen a esta charla. Y bueno, quiero cederle la palabra inmediatamente a Marilú para que pueda darles la bienvenida y también compartir la visión de CARE Perú. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de CARE Perú y el mío propio, quiero darle la bienvenida y sobre todo las gracias por su valiosa participación a Carla, a Hugo, a Inés, a Salvador, a Alejandra y a todas y todos los participantes a este espacio de reflexión, dueñas de su historia. Este es un conversatorio que se enmarca en la celebración del Día Internacional de la Niña. Se conmemora cada 11 de octubre. Y este día se creó con el propósito de reconocer los derechos de las niñas y evidenciar los desafíos que ellas enfrentan en todo el mundo. En ese sentido, lanzamos la campaña Dueñas de su Historia. Lo que queremos es visibilizar y sensibilizar sobre la importancia de contar con una educación igualitaria, una educación justa y de calidad, para que las niñas tengan las competencias, los valores, las actitudes necesarias para construirse un mejor futuro y que ellas puedan escribir sus propias historias. CARE es una organización internacional con 70 años de trayectoria. Hoy estamos presentes en 104 países. Y este año CARE celebra sus 50 años en el Perú. Iniciamos nuestro trabajo en nuestro país a raíz de la emergencia ocurrida en el Callejón de Huaylas, en Ancash, en el terremoto de 1970. La visión de CARE es la de, sumando esfuerzos, lograr un mundo lleno de esperanza, un mundo de inclusión y de justicia social, donde logremos superar la pobreza, donde todas las personas vivamos con dignidad y con seguridad. Y colocamos a las mujeres y a las niñas en el centro de todos nuestros esfuerzos, porque
sabemos que no vamos a poder alcanzar un mundo desarrollado, una sociedad justa, hasta que todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. En el Perú, la discriminación de las mujeres es estructural y cruza todas las etapas de su vida. Está arraigada en la sociedad y nuestra sociedad, inclusive hoy, privilegia lo masculino sobre lo femenino, lo que causa desigualdad y refuerza la situación de inferioridad y de subordinación de las mujeres. ¿Cómo las afecta esta discriminación estructural? Bueno, aunque el experto es Hugo, yo voy a dar un poquito de números. Por ejemplo, 6 de cada 10 niñas en las zonas andinas y 8 de cada 10 en la Amazonía no terminan su secundaria en edad oportuna. El 25% de mujeres en las familias más pobres estuvieron alguna vez embarazadas durante su adolescencia. 4 de cada 10 niñas de entre 15 y 19 años han sido víctimas de violencia de género. Y los embarazos en niñas y jóvenes son la segunda causa de deserción escolar después de problemas de índole económico. CARE Perú viene trabajando por el derecho a la educación de las niñas rurales por más de 30 años. Y es en ese contexto que en el año 2016 lanzó el proyecto Niñas con Oportunidades. Esto lo lanzó en las provincias de Chincha, en Ica y en Huaytará, Huancavelica. Y el propósito de este proyecto es que las niñas y las adolescentes de zonas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema puedan construir durante su permanencia en la escuela sus proyectos de vida y concluyan su secundaria, lo hagan en edad oportuna, lo hagan empoderadas y con las capacidades y valores que les permita alcanzar sus metas y lograr sus sueños. Durante estos años se ha trabajado con docentes, con madres y padres de familia, con autoridades educativas, con los estudiantes, en 3 ejes básicamente. El primero es el de habilidades socioemocionales. Trabajamos estas habilidades porque contribuyen al éxito educativo, al éxito laboral, mejora su bienestar, su salud, fortalece su capacidad de socializar, de trabajar en equipo y de liderar espacios. El segundo eje es el empoderamiento económico. Desarrollamos a través de la propuesta educativa competencias emprendedoras para que ellas puedan generar productos o servicios que demandan la comunidad. Y el tercero es la educación integral de la sexualidad. Promover que los y las estudiantes se informen adecuadamente sobre sus derechos sexuales y reproductivos para gozar de una salud sexual integral sin discriminación es uno de los ejes importantes de este componente. Se les empodera en temas de sexualidad integral, en enamoramiento, en cuidado y prevención, en sexualidad libre de violencia, en igualdad de oportunidades y también en la construcción de las nuevas masculinidades. Hoy, después de 4 años de intervención, hemos logrado, a través de nuestro modelo educativo Niñas con Oportunidades, beneficiar a más de 15.000 escolares de nivel secundaria de las zonas rurales de nuestro país. 1.500 docentes y más de 3.000 familias. Además, hemos logrado reducir en las escuelas intervenidas los índices de embarazo adolescente en un 75% y la deserción escolar 30%. Pero yo quisiera, para terminar, ponerle cara, ponerle nombre a estas intervenciones, a estas iniciativas
que hacemos desde CARE Perú. Les quiero contar de Teófila. Teófila es una niña que tiene 15 años y estudia en quinto de secundaria en Pichahuasi, en Huancavelica. Teófila es la mayor de 5 hermanos. Su mamá, quien la tuvo de muy joven, a los 14 años, no sabe leer, no sabe escribir, pero ella aspira otro futuro para su hija. Teófila camina 1 hora diaria de ida y 1 de regreso para poder asistir a su colegio. Cuando la conocimos, era una estudiante poco expresiva, nerviosa y con mucho temor a comunicarse con los demás. Hoy día, después de 2 años de intervención, Teófila no solo tiene ya un plan de vida, sino también ha desarrollado aprendizajes para la vida. Conoce acerca de los derechos sexuales y reproductivos, lo que además le ha permitido convertirse en una educadora par en su comunidad, orientando a otras niñas en temas de igualdad y prevención. Teófila también ha desarrollado capacidades emprendedoras y esto le ha permitido generar sus propios ingresos para solventar algunos gastos de sus estudios y a la vez poder ayudar a su mamá en los gastos de su casa. Ella, en este programa, ideó la elaboración de un plan de negocios para la venta de chocomanís y los vende en la feria de su comunidad junto a su madre. Teófila hoy quiere estudiar ingeniería e industrias alimentarias para después poder generar un negocio sobre la conservación de la carne de alpaca. Como la historia de Teófila podría contarles muchísimas, porque es importante saber que además de todos los números, además de todas las intervenciones, de todos los recursos, lo importante siempre es la persona. Y es a las personas a las que queremos llegar, y por eso este conversatorio, por eso este espacio, para saber, a partir de las cifras que sabemos que son bastante preocupantes y que aún esas brechas se han abierto más en el tema de la pandemia, cómo juntos, porque esto es un trabajo de todos, cómo juntos podemos lograr que más teófilas puedan elaborar un plan de vida y que más teófilas puedan alcanzar sus sueños con el trabajo y el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Marilú, y de hecho, de eso trata el programa Niñas con Oportunidades. Todo lo que ha descrito busca precisamente darles acceso y queremos entender el panorama y para eso queremos invitar al resto de los expertos. Primero me voy a presentar porque me emocioné tanto con el panel que tenemos que me olvidé de decir, bueno, yo soy Alejandra Puentes, soy periodista y estoy acompañando a este grupo de personas que tienen un compromiso similar por reducir las brechas en temas de equidad de género. Y queremos presentar a continuación a Hugo Ñopo. Él, como dijimos, es investigador principal de GRADE, pero mantiene una amplia agenda de investigación basada en educación y mercados de trabajo, con especial atención a desigualdades étnicas y de género, que sabemos que además en los temas de género suelen juntarse. Hugo, bienvenido. Buenas tardes, Alejandra, mucho gusto. Muchas gracias, Marilú, por la invitación. Gracias a ti, Hugo. Hugo, bueno, para presentar los temas de los que vamos a conversar, queremos precisamente que nos expliques cuál es la situación de la educación de las niñas en el Perú en torno, bueno, al acceso a oportunidades de igualdad de género, si es que hay igual acceso para todos, y cuáles son las mayores dificultades que enfrentan especialmente las niñas en zonas rurales. Sí. Bueno, Marilú en su presentación terminó poniéndole cara, poniéndole nombre a las estadísticas. Yo voy a seguir ese hilo y quiero ponerle ahora escenario. Vamos a poner un escenario en el que comencemos a tener esta discusión. Y entonces les pido a todos que nos movamos imaginariamente a un campus universitario. Y en el campus universitario, imaginemos que estamos entrando por la puerta principal de la universidad, la entrada. Les pregunto qué ven. Si les pregunto qué ven,
van a decirme que ven casi el mismo número de hombres y mujeres. Y esas son muy buenas noticias, son magníficas noticias. De hecho, hoy en los campus universitarios hay hasta un poquito más de mujeres que hombres. 53% de mujeres, 47% de hombres. Eso es lo que encontramos en el campus universitario. Inclusive si es que más que en el campus universitario nos vamos a la ceremonia de graduación, vamos a decir, este momento tan lindo, emotivo, lleno de contenidos, vamos a ver algo muy similar, más mujeres que hombres. Y este es un punto de partida importante, interesante, porque ya hemos conseguido en el país esta equidad de género y esto está reflejando algo que pasa con las niñas, que es una buena noticia. Las niñas ya están alcanzando la misma escolaridad que los hombres. Este era un problema hasta hace poco, porque la deserción escolar femenina superaba a la masculina en la primaria y en la secundaria, y felizmente hemos cerrado esas brechas. Magníficas noticias. Comenzamos mirando el vaso medio lleno. Pero ahora sigamos en esta imagen que les planteaba, sigamos en este escenario de entrar al campus universitario, ir viendo, y ahora imaginariamente vayamos a la Facultad de Ingeniería. Vamos a la Facultad de Ingeniería Mecánica de repente. O vamos a la Facultad de Física. O vamos a la Facultad de Matemáticas, donde yo estudié. Y nuevamente les pregunto, ¿ven el mismo número de hombres y mujeres? La respuesta probablemente sea ya no. Todavía estas especialidades ingenieriles, de las ciencias técnicas, son predominantemente masculinas. En contraste, vayamos a la Facultad de Pedagogía, quizás, o a la de Psicología, o a la de Humanidades. Y ahí encontraremos exactamente la situación contraria, una predominancia de mujeres. Entonces, todavía está sucediendo en gran medida que hay lo que llamamos la segregación por carreras. Existe todavía en gran medida un conjunto de carreras predominantemente masculinas y otro conjunto de carreras predominantemente femeninas. Ahí hay un reto, hay un trabajo pendiente. Pero sigamos dándole la vuelta de tuerca a este análisis, a este escenario que les estoy planteando. ¿Y por qué es que los hombres vamos predominantemente a las carreras de ciencias e ingeniería y las mujeres a las carreras de las humanidades? Transportémonos entonces ahora al momento en el que jóvenes deciden qué carrera seguir. Pregúntense ustedes, ¿qué pasó por sus cabezas en el momento que decidían si es que iban a ir a la facultad de Derecho o a la de Ingeniería o a la de Lingüística? ¿En qué se preguntaban? ¿En qué pensaban? ¿Qué se preguntaban? Y una de las preguntas clave en ese momento de la decisión a los 16, 17 años es, oye, ¿cuántas matemáticas se necesita saber para entrar a la facultad a la que voy? ¿Y cuántas matemáticas conozco yo? ¿Cuánto me gusta hacer las matemáticas? Eso pasa por las claves de la toma de decisiones, ¿no? Y ahí es donde todavía tenemos un trabajo pendiente importante, porque las pruebas PISA, estas evaluaciones internacionales que nos permiten saber cómo están nuestros estudiantes, ya nos dicen que en nuestro país las brechas de género en aprendizaje de las matemáticas lamentablemente son muy altas. A los 15 años, que es la edad a la cual se toman las pruebas PISA, los jóvenes tienen unos desempeños matemáticos, un desarrollo de habilidades matemáticas que es mucho más alto que el desarrollo de habilidades matemáticas de las jóvenes. Hay una brecha muy grande, lamentablemente. Entonces, allá hay un trabajo pendiente. Ahí hay una deuda que nos tenemos. Hombres y mujeres están avanzando lo mismo, sí, pero en la clase de matemáticas no están avanzando por igual. Ya hemos felizmente superado el reto de la asistencia a la escuela. Ahora nos toca preguntarnos qué es lo que están aprendiendo nuestros jóvenes en la escuela y cómo es que podríamos conseguir esa mayor equidad. Dicho ese reto, les quiero comentar una cosa, un elemento adicional que es muy importante, y es, si a los 15 años, que es la edad de la prueba PISA, estamos viendo brechas que son muy, muy marcadas, muy grandes en términos de género, en favor, lamentablemente, de los hombres, en este caso vamos a decir, resulta que otras pruebas, las del laboratorio de UNESCO, nos permiten encontrar que al inicio de la vida escolar, en el inicio de la primaria, las brechas de género en desarrollo de habilidades matemáticas son cero. No existen.
hombres y mujeres entran al sistema educativo con el mismo desarrollo de habilidades matemáticas. Y algo sucede en el camino. De hecho, más específicamente, algo sucede en el final de la primaria que hace que hombres y mujeres nos separemos. ¿Ya? Entonces a los hombres nos comienza a interesar un poco más las ciencias y comenzamos a desempeñarnos mejor en esas ciencias y en las matemáticas, y las chicas comienzan a orientarse a los cursos que tienen que ver más con las comunicaciones, con la lectura, pero no de repente con la lógica matemática. Digo esto porque cuando se mencionan las brechas de género en el desarrollo de las habilidades matemáticas, a veces entran argumentos del tipo biológico, que intentan decir, bueno, es que la naturaleza humana es así y los hombres estamos diseñados para pensar de manera lógico-matemática, mientras que las mujeres están diseñadas para comunicar y para las tareas del cuidado y para otras cosas. Y entonces se nos dice que son argumentos estos de naturaleza. La naturaleza es así, la biología es así. Pero si la naturaleza fuera así, la biología fuera así, ¿cómo explicamos entonces que al inicio de la vida escolar no hay brechas? Al inicio de la vida escolar, cuando los patrones culturales aún no han jugado un rol, hombres y mujeres nos desempeñamos por igual. Entonces, en ese debate, natura versus cultura, que de alguna manera nutre todos estos debates de equidad de género, en el caso del aprendizaje de las matemáticas, parece que hay mucho más espacio para pensar que hay más de cultura que de natura. Siendo cultura, hay buenas y malas noticias. La buena noticia es que la cultura puede cambiar. De hecho, vemos que está cambiando. La menos buena noticia o la mala noticia es que la cultura no cambia de la noche a la mañana. Toma tiempo en cambiar, toma algunas generaciones en cambiar. Entonces hay que ser pacientes, pero perseverantes para ver que esa cultura cambie. Y entonces ahí el trabajo es de todos. Bueno, primero de nuestros docentes, que en el aula tendrían que incentivar esa equidad y motivar a las mujeres a que piensen más en las ciencias y la ingeniería y las matemáticas. Pero también hay un trabajo importante en nuestros hogares, donde a veces de manera inconsciente, con nuestros sesgos inconscientes, incentivamos a los niños a jugar con los bloques de Lego de repente, los bloques lógicos, los juegos de ciencias e ingeniería, el microscopio, el telescopio, y a las niñas las incentivamos a jugar en actividades vinculadas al cuidado. Les regalamos ese bebé, les regalamos ese juego de té, vinculado al cuidado. Noten cómo es que de repente con bellas intenciones, tratando de incitar el juego en los niños, pero de manera inconsciente, incentivamos ciertos roles desde temprano. Entonces, ahí hay una tarea para nosotros. Hay una tarea para los sistemas educativos, nuestros docentes que tienen que velar por esta equidad. Hay esta otra tarea para nuestros hogares, nosotros en nuestras propias casas que podemos generar esta equidad. Porque nuevamente, el gran reto, la gran tarea pendiente es cultural. Y a la cultura la podemos cambiar. Muchas gracias. No, gracias a ti, Hugo, y de hecho lo que dices me hace pensar porque además tengo el placer de trabajar con niñas enseñándoles habilidades de emprendimiento y tecnología, y lo que más las motiva a ellas es decirles que a través de la tecnología pueden cambiar el mundo. Entonces, al final, el incentivo puede seguir siendo social, pero la utilidad de las herramientas es lo que tiene que ser comunicado. Y bueno, cada quien ve la solución a los problemas de su propio sesgo, ¿verdad? Entonces vamos a seguramente conversar más sobre estos temas hacia el final, pero quiero presentarles a continuación a Inés Temple, quien además ha hecho una carrera de enseñar habilidades socioambientales, por ponerlas de alguna forma, para que las personas puedan crecer laboralmente. Es presidenta de LHH, de DBM Perú también, y también es miembro del directorio de CARE Perú. Inés, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Hugo. Gracias, Marilú, eh, por lo que han compartido con nosotros. Y yo les cuento brevemente. eh, Como parte del directorio de CARE ya hace varios años, siendo CARE una organización que se dedica a trabajar en temas relacionados a oportunidades de género, a temas de educación, descubrimos data que nos dejó
a los que estábamos en ese momento en el directorio sumamente impresionados. Y está vinculada al tema de la deserción escolar de las niñas más vulnerables del Perú, las niñas que viven en situaciones de extrema pobreza, niñas que, como decía Marilú, en las zonas rurales andinas de nuestro país y en las zonas amazónicas no acaban su colegio a tiempo. Y descubrimos que eran o son casi 700.000 niñas las que están en esta situación de vulnerabilidad, que al no acabar su colegio a tiempo, no solamente cortan su educación de edad muy temprana, sino que enfrentan eh, el enorme problema de crecer sin oportunidades. Y decidimos atacar este problema. CARE creó este programa Niñas con Oportunidades, que lo que busca ahora es realmente hacer lo posible para que estas niñas puedan acabar su colegio a tiempo, puedan seguir desarrollando sus habilidades cognitivas, sus habilidades blandas, sus habilidades humanas, sus habilidades de experiencia de género, sus habilidades de emprendedurismo, para que ellas puedan tener una oportunidad de tener un plan de vida. Lo que vimos es que estas niñas, al no acabar el colegio a tiempo, tienen un plan de vida muy vulnerado. En otras palabras, no tienen un plan de vida. Para muchas de ellas que viven y trabajan en sus casas desde edad temprana y viven a mucha distancia de sus colegios, algunas caminan 1 o 2 horas al día para ir y venir a sus clases, muchas veces las necesidades de ellas en sus casas son tremendas y se terminan quedando en casa para cuidar los hermanitos, para cuidar el campo, para cuidar los animales. Y en las familias de menores recursos aún, todavía se privilegia la educación de los hermanos hombres versus las niñas mujeres. Y entonces, cuando encontramos además situaciones en las que las mamás no tuvieron la oportunidad de acabar ellas el colegio a tiempo, no hay una visión clara de cuál es el valor de la educación. Porque el panorama para estas niñas es un panorama de casarse muy joven o, si es que no quedan embarazadas a edad muy temprana, y luego probablemente continuar con una vida similar a la de su madre, quedándose en casa, cuidando el campo, los animales, a los hermanos menores, tener ellas acceso o posibilidades de tener sus sueños personales, de tener un plan de vida propio que les permita desarrollarse como personas, tener ambiciones propias, tener sueños propios, visualizarse haciendo cosas distintas que lo que ven. Obviamente, quedarse en casa y ayudando a la familia es siempre una opción de vida muy válida si es que uno la escoge voluntariamente. Pero en este caso, lo que este proyecto nuestro, que es además tan cercano a mi corazón, busca es que las niñas en el Perú acaben su colegio a tiempo para que puedan desarrollar estas habilidades cognitivas que son fundamentales para la vida, que aprendan a focalizar su atención, a mejorar sus experiencias de aprendizaje a través de su memoria, tener autoconciencia, tener mejor razonamiento, tener más motivación y fijarse sus metas propias, tener capacidad de asociación, flexibilidad cognitiva, creatividad. No quiero hacer toda la lista de las habilidades cognitivas que son fundamentales cuando uno acaba su colegio. Pero sí creo que es muy relevante que pongamos el foco en cuanto es niñas, que son, como digo, la población más vulnerable de nuestro país, la población olvidada, la población que no aparece en las estadísticas y es la población que no llega a las universidades, porque no han acabado el colegio. Y gran parte de ellas se quedan con quinto de primaria, o por ahí 1 o 2 años más de secundaria, y por tanto esas posibilidades de aspirar a carreras profesionales posteriores se reducen significativamente o desaparecen por completo. Y esto no es solamente un tema de ellas y en su individualidad como adultas peruanas, cuando crecen ya, sino que los países que no educan a sus niñas están al final de la lista del índice de desarrollo humano. O sea, esto es algo que en el Perú no nos lo podemos permitir. Las mujeres que no han acabado su educación son más propensas a aceptar la violencia contra ellas como algo más natural que las mujeres que sí tuvimos la oportunidad y el privilegio de la educación. No podemos en el Perú, por lo tanto, abandonar a estas niñas. No podemos en el Perú eh, desperdiciar esos talentos. Son cientos de miles de peruanas que sin educación no van a poder ser lo que ellas pueden ser.
no van a poder llegar a lograr sus habilidades completas, sus sueños y lo que ellos quieren hacer. Entonces, el programa que hace trabaja con ellas para despertar este fuego interno de que ellas quieran terminar su colegio, para que puedan optar por tener oportunidades en su vida, para que puedan ambicionar a hacer más por ellas, por sus familias, por sus comunidades, por el país, que puedan desarrollar sus habilidades de liderazgo, que puedan lograr soñar más grande y ser parte de un país que crece, un país que se desarrolla, un país que hace cosas. Este programa nuestro, Niñas con Oportunidades, ha mostrado resultados muy positivos, sobre todo en las zonas más alejadas, en las zonas rurales más remotas, donde las niñas tienen acceso a menos, donde las niñas tienen menos oportunidades de estar expuestas a otras cosas. Pensamos que es fundamental. Necesitamos ayudarlas a ellas, como digo, a que quieran acabar su colegio, a que luchen contra toda clase de adversidades que se les presentan realmente para que puedan terminar, a que sus padres las apoyen, las ayuden pese a las enormes dificultades que tienen, validen la importancia de la educación en estas niñas, al igual que en sus niños, en sus hijos hombres, para que sus maestros también ojalá puedan superar los propios precondicionamientos que tienen y que las puedan ayudar a surgir en su vida con el impacto y el interés que ya puedan tener. Y por supuesto las autoridades estudiantiles de las áreas, a las UGELes, para que se den los procesos del caso. Y nosotros como CARE estamos buscando que esto no sea solamente un proyecto que llegue de manera física o virtual, como hemos llegado ya a 10.000, 15.000 niñas y niños, obviamente, en este proyecto, sino queremos que eso sea un tema nacional, que sea parte de un plan nacional de toma de conciencia que en el Perú no podemos ir olvidando a nuestras niñas, que en el Perú tenemos que tener un foco tanto estadístico como de analítico y numérico de qué está pasando con nuestras niñas para que no se puedan quedar atrás, para que los colegios, las entidades educativas logren realmente incorporar estas cosas que hemos logrado desarrollar en CARE, juntando experiencias propias peruanas e internacionales para poder cada vez más mejorar este programa que hoy es digital y poder llegar a todas las niñas peruanas que están en situación de vulnerabilidad. No solo para que ganen más, no solamente para que no deserten, sino para que ellas puedan romper el círculo de pobreza que heredaron de sus madres y para que ellas puedan también decidir cuántos hijos tener y para que le den muchas mejores oportunidades de sobrevivir la infancia a sus hijos y de que sus hijos, que son la siguiente generación de peruanos, puedan tener a su vez oportunidades para cumplir sus sueños y oportunidades para por lo menos acabar su educación y empezar ahí donde mencionaba su presentación, que ha sido tan valiosa para mí, la presentación de Hugo. Queremos que lleguen a esa primera imagen. Ojalá al primer día de universidad, ojalá a una graduación, o ojalá a una capacitación técnica que les permita tener sueños y cumplirlos, tener un plan de vida y alcanzarlo, tener oportunidades realmente de llegar a su máximo potencial y ser personas que participen activamente en su vida para ellas y para los demás. Esto es lo que hacemos, ojalá se nos puedan unir, ojalá puedan conocer más de este proyecto y nos puedan apoyar, porque no es un proyecto de CARE, este es un proyecto del Perú. Muchas gracias, Inés. Definitivamente, y no solamente depende de una sola organización o una sola iniciativa, ¿no? Requiere que todos encontremos nuestro rol en ser aliados para que estas niñas puedan lograr sus objetivos. Quiero presentarles a continuación a Salvador del Solar, es abogado con estudios de posgrado en Relaciones Internacionales y Negocios Interculturales, y negociación intercultural, perdón, y también ha sido ministro de Cultura y presidente del Consejo de Ministros, para que nos cuente qué estrategias existen para mejorar la igualdad de género en el Perú y qué políticas públicas, qué acciones de política pública se pueden implementar con enfoque de género aún. Bienvenido, Salvador. Muchas gracias, Alejandra. Un agradecimiento muy especial a CARE por todo el trabajo que están haciendo en este medio siglo ya en el país y muy en especial a Marilú por la invitación. Y es un placer compartir el panel con Inés, a quien acabamos de escuchar, con Hugo Ñopo, a quien siempre es un gran placer escuchar,
y con Carla, a quien escucharemos después a continuación. Creo que es muy importante el enfoque que le da Care a este evento, es decir, pensar en que nuestras niñas y por lo tanto nuestras mujeres puedan ser dueñas de su historia. Creo que en realidad se trata de una aspiración netamente humana, de que todo ser humano pueda tener ese sentido de protagonismo de su propia historia, agencia. Pero en el caso de las niñas y las mujeres en particular, tenemos que reconocer que con todo lo que estamos avanzando, queda todavía terreno por recorrer. Es decir, todavía para muchas niñas en nuestro país, para muchas mujeres en nuestro país, más que sentirse dueñas de su historia, se sienten en muchos casos meras espectadoras de su historia, cuando no, muchas veces también, lamentablemente, víctimas de su historia, sin una sensación de libertad, de soberanía propia. Y creo que en ese sentido es importante que pensemos tanto en el ámbito de lo privado y lo doméstico, como en el ámbito de lo público y lo social. En cualquiera de estos ámbitos, sabemos que hoy por hoy ser mujer en el Perú es desventajoso, cuando no a veces abiertamente peligroso. No importa que estés de la puerta para adentro en tu casa o de la puerta para afuera, ¿no? Hace poco hemos tenido una tristísima noticia y una intervención también triste que tenemos que tomar como oportunidad de aprendizaje, en el sentido de que a una joven le gustaba mucho la vida social, como si el universo de lo social no estuviera autorizado para las mujeres. La idea de mujeres y niñas dueñas de su historia, entonces, es un objetivo que tenemos que abrazar como sociedad, buscando que las niñas sientan convicción respecto a que son soberanas en varios aspectos de su cuerpo, de su espacio, de su dignidad y, como mencionaba Inés, de sus decisiones, de su libertad. Y en este sentido creo que el cambio que necesitamos es un cambio, necesitamos una multiplicación exponencial de ejemplos diferentes, o puesto en palabras de Hugo Ñopo, de escenarios distintos. Hemos mejorado y hay escenarios, se ha vuelto tan normal llegar en términos de paridad a la universidad, que ahora eso ya no se discute, eso es un gran avance. Quedan muchos escenarios pendientes. Estos escenarios se consiguen, por supuesto, con políticas públicas, se consiguen con ponencias, incluso con legislación, pero solo se sostienen por la realidad, por los ejemplos que van consiguiendo que cambiemos de mentalidad. En ese sentido hay un proverbio africano que seguramente habrán escuchado más de una vez, que dice, se requiere de una aldea para criar niños, ¿no? Se requiere de una comunidad para criar niñas y niños. No es solamente la casa, no es solamente el colegio, el mensaje tiene que rodearnos, tiene que abrazarnos. Y en ese sentido, yo quisiera detenerme en 4 políticas públicas o 4 ámbitos de políticas públicas donde creo que tenemos que o seguir trabajando o comenzar a trabajar. El primero, sin duda, y no es casualidad que cuando tuve el privilegio de compartir gabinete con Marilú como ministra de Educación, se hizo un esfuerzo muy grande por el enfoque de igualdad de género. En ese momento, incluso Marilú, siendo una ministra, junto con otras ministras, fueron denominadas respondonas en un momento. Se hicieron famosas en un momento como las ministras respondonas, como si una mujer, incluso siendo ministra, no estuviera autorizada a dar su opinión. Cosas que afortunadamente vamos cambiando. El enfoque de igualdad de género es un enfoque que tenemos que defender y un enfoque que tenemos que entender en sentido amplio. Hugo acaba de decir algo muy importante. No se trata solamente de impartir las mismas lecciones. Se trata de que tengamos una visión desde el cuerpo docente, desde las UGELes, de dónde es que no estamos dándole las mismas oportunidades. Hugo ha mencionado ciencias, matemáticas. Tenemos que trabajar ahí para construir eso. Pero la educación, y por eso mencionaba el proverbio de toma una comunidad para criar niños, tenemos que entenderla en un sentido más amplio, más allá de las aulas. La educación también incluye a la televisión pública. La educación también incluye a la ficción, ya sea literatura, teatro, televisión, cine. La educación también incluye a la publicidad. Miremos todavía con más cuidado qué lugar le damos a las niñas y a las mujeres en nuestra publicidad, porque estamos proyectando sobre ellas un horizonte o más amplio o más estrecho de sus oportunidades. En segundo lugar, quiero volver a llamar la atención sobre las políticas que buscan paridad. Políticas por las que hemos combatido para que
llegar al Congreso resulte como sea resultado de un esfuerzo de listas paritarias. Miremos el ejemplo extraordinario de Chile, que ahora va a tener una nueva convención constitucional paritaria, donde va a ser una convención de la mitad son mujeres. Las mujeres van a tener por primera vez, yo creo que en la historia de América Latina, ese nivel de participación en el gran pacto social y político de un país, su propia constitución, pero no solo en el Congreso, no solo en los consejos regionales y consejos municipales, también, como también estamos avanzando, en puestos de liderazgo empresarial, en el sector privado, en el sector de la sociedad civil, que veamos más mujeres en cargos de autoridad, en directorios. Hace poco ha salido un estudio muy interesante hablando de cómo las empresas que tienen directorios diversos o mayoritariamente femeninos, además, están obteniendo mejores resultados que los directorios de siempre, los mayoritariamente masculinos. Hay mucho que avanzar en ese sentido. Unas breves palabras sobre algo que ha mencionado Marilú desde el principio y también lo ha mencionado Inés, la educación sexual integral. No podemos seguir siendo un país donde nuestras niñas dejan la educación, la escuela mayoritariamente, pero también los estudios técnicos o la universidad por embarazos adolescentes, embarazos no deseados. No puede ser que esta situación estadística siga privando a tantas niñas de poder tener cierta capacidad de decisión y libertad sobre su destino. Muchas veces sus historias toman una curva de salida como consecuencia de un embarazo adolescente y por lo tanto se alejan de la idea de mujeres dueñas de su historia, que es el objetivo que nos convoca el día de hoy. Por último, quiero hacer una mención especial ahí donde Hugo siempre nos puede ayudar con su conocimiento de la estadística. No me quiero concentrar tanto en este aspecto en lo rural que se ha mencionado, sino en el aspecto urbano. En el aspecto urbano, las situaciones más críticas están en la situación de precariedad, que normalmente llamamos casi como si fuera un eufemismo, informalidad. Porque informalidad muchas veces termina siendo una palabra demasiado suave para la realidad que representa. En general es una realidad precaria. La situación más precaria dentro de la informalidad es la situación del trabajo familiar no remunerado. Y no me refiero solamente al trabajo de apoyo en casa, que es una parte, sino al trabajo de empresas informales familiares, donde lo que se genera para el núcleo familiar, pero no se reparte como una remuneración. Este que es el puesto más vulnerable dentro de la economía informal es ocupado 3 veces más por mujeres que por hombres. Quiere decir que la posición más precaria y vulnerable dentro de ya la situación de precariedad que es la informalidad está siendo ocupada por mujeres. ¿Cómo podemos hacer para que esta situación cambie? Creo que un enfoque de nuestras políticas de apoyo social, de nuestros programas sociales, que tenga en cuenta la necesidad de dar más oportunidades y por lo tanto más libertad a las mujeres, puede pensar, por ejemplo, en Cuna Más, no solamente como una situación de apoyo para los niños, sino también muchas veces estas mujeres que ocupan estas posiciones tienen que cuidar a adultos mayores. Y muchas veces ya no en el ámbito del Estado, sino en el ámbito privado, hablamos de empresas que todavía tienen más oportunidades de brindar cuidados a personas mayores o a personas o a niños, infantes, de forma que estas mujeres puedan salir al mercado de trabajo, donde van a conseguir las herramientas para poder conducir en libertad sus destinos, es decir, ser protagonistas y ser dueñas de su historia. Así que creo que fortalecer, continuar el enfoque de igualdad de género, seguir luchando por la paridad, seguir batallando por la educación sexual integral y buscar que nuestros programas sociales también tengan como énfasis cuántas oportunidades adicionales podemos dar a las mujeres, deben ser parte, creo, de nuestras prioridades nacionales. Muchísimas gracias, Salvador. Qué importante lo que mencionas, porque si bien hemos avanzado muchísimo, y de eso no hay duda, hoy hay mujeres en todas las carreras del mundo, ya no hay un espacio que esté cerrado para ellas. Sí es verdad que, por ejemplo, incluso cuando se llega a tener una carrera universitaria, las mujeres dejan la carrera en pausa para privilegiar la vida familiar con mayor frecuencia que los hombres, y finalmente también hay una brecha salarial, ¿no? Entonces, qué importante hacer énfasis en reducir la brecha en todos los aspectos, y para eso queremos hablar también con Carla Ruiz, porque ella, piurana orgullosa, por supuesto, es parte de la primera promoción del Colegio Mayor Secundario Presidente del Perú. Todos conocemos este colegio que da espacios a los mejores de los mejores,
ella terminó la secundaria en el 2010, pero luego estudió en Singapur, estudió en Estados Unidos, en Minnesota, y trabajó en Nueva Delhi, en India, y ha regresado al Perú. Se encuentra actualmente trabajando en Victoria, ha tenido un recorrido realmente impresionante, y quería preguntarte, Carla, luego de darte la bienvenida, ¿cuáles fueron esas oportunidades que te ayudaron a alcanzar tus sueños? Hola Alejandra, hola a todos, buenas tardes. Muchas gracias por darme un espacio en este panel. Bueno, les voy a contar un poquito de toda esta historia por la que he pasado, que es bastante inusual, si le podemos llamar así, penosamente es inusual. Bueno, cuando creces en un lugar donde el agua no corre en el caño las 24 horas, donde el sueño de todos tus vecinos es que por fin haya desagüe y 14 de cada 100 adolescentes ya son madres, pareciera que tu futuro ya está predeterminado. Y eso era un poco lo que parecía en mi caso, ¿no? Sin embargo, aquí es cuando algo pasó. Y ese algo fue la gran oportunidad llamada educación integral, que hizo que yo sea la única dueña de la historia que se estaba escribiendo. En el 2010 yo logré ser parte de la primera promoción del Colegio Mayor. Aquí Marilu fue mi directora, así nos conocimos. Y bueno, aquí por primera vez yo pude ver más allá de mi pequeña burbuja, esa pequeña burbuja en la que yo había crecido. Aquí conocí a personas con realidades y experiencias que me hicieron entender la complejidad y la diversidad, uno, de lo que significaba ser mujer, y segundo, de lo que significaba ser un ciudadano o una ciudadana del Perú. En el 2011, yo me gané una beca para estudiar el bachillerato internacional en el Colegio del Mundo Unido de Singapur. Tenía 17 años y esta oportunidad no solo me hizo enfrentarme a un país nuevo, a una lengua que yo no hablaba, porque me fui sin hablar inglés completamente, sino que lo más importante hizo que yo me enfrente a mí misma. ¿Por qué? Porque estaba sola en un contexto distinto y a la misma vez tenía que mantener un balance entre, oye, te has ganado una beca, pero a la misma vez entre hacer amigos, entre estudiar y empezar a pensar en qué carrera y qué cosa quería hacer yo en mi vida. Y en el 2013 me fui a Estados Unidos con una beca completa a estudiar, y 4 años después, en el 2017, me gradué con un título en Ciencias Políticas. Mientras estuve esos 4 años en la universidad, también estudié en Jordania, tuve una pasantía en Holanda, conocí a millones de personas que han hecho que mi vida sea completamente distinta. Esas oportunidades de educación me han permitido alcanzar mis sueños. Pero ayer, cuando yo estaba pensando en esta pregunta, la verdad es que no tengo claridad cuál es mi sueño. Pero sí, hay algo que la educación me ha dado que quizá es el sueño más grande que podemos tener todos, y eso es el poder de elegir. Y no todos tenemos el poder de elección, especialmente niñas que han crecido en desventaja. Cuando yo pienso en el lugar donde crecí, creo que hay algo muy importante. Mi familia no necesariamente logró ir a la universidad, y eso en un país como el Perú es una desventaja tremenda. Sin embargo, mi familia me dio 2 cosas que hicieron que mi vida sea completamente distinta: confianza y libertad. En eso que me dio mi familia, eso los hace únicos, porque realmente hay pocas familias que le dan confianza y libertad a las niñas en el Perú. Entonces, esa confianza y esa libertad fue la base perfecta, digamos, para que pueda ser complementada por esas oportunidades de educación que yo he tenido tanto en Perú como en Singapur, como en Estados Unidos. Y toda esta combinación de cosas ha hecho que me permitan elegir quién yo quiero ser. Yo como Carla, yo como mujer, yo como individuo. Y realmente eso, digamos que es un poquito de quién soy. Y ahora ya soy una profesional, ya son 3 años desde que me gradué de la universidad. Me gradué de la universidad en el 2017. Entonces empaqué mis maletas y decidí irme a vivir a Nueva Delhi, en India, que tampoco no es muy común, digamos. Pero vamos a empezar un poquito antes. Yo empecé a trabajar desde la universidad.
Y hay varias cosas con las que yo he decidido comprometerme, y me gusta elegir usar la palabra comprometerme y elegir con qué me comprometo. Lo primero es que, como una persona que ha crecido en un ambiente que no necesariamente ha sido el más favorable, me encanta pensar en que quiero dar oportunidades a quienes no la tienen. Desde la universidad, por ejemplo, me he comprometido a crear espacios de mayor diversidad, con balanza de género, con inclusividad racial y socioeconómica. Por ejemplo, yo trabajaba en la oficina de admisiones de la universidad y me encargaba de llamar a las familias latinas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, si eres latino, hay una gran desventaja en tu educación. Entonces, llamar a las familias, explicarles cómo era el proceso de admisión a la universidad, era algo que realmente me hacía sentir, me alimentaba, me hacía sentir mejor, porque sabía que yo estaba abriendo el camino para que otras personas como yo también lleguen a ese lugar. Y era bonito saber que había una generación nueva, llena de energía, que quería estudiar. Y después de Estados Unidos trabajé para una ONG en India. La ONG se enfocaba en educación de valores y liderazgo para estudiantes de secundaria. El enfocar mi energía en estudiantes de secundaria fue una experiencia demasiado valiosa para mí, realmente me transformó. Aprendí mucho también la gran labor de los profesores y las profesoras, que juega un rol crucial en cómo las niñas se desarrollan. Y también creo que pude utilizar mi propia historia para inspirar a más estudiantes. Y, por ejemplo, acá en Perú, últimamente he empezado a ayudar a un grupo que se llama Sin Tabúes. Sin Tabúes es un grupo que brinda educación sexual integral a estudiantes, y con ellos ya comparto un poco más mis habilidades como investigadora, así pueden fortalecer su programa. Y yo me he comprometido con eso porque la educación sexual en un país como el Perú es sumamente importante, y ya anteriormente Marilú, Hugo, Inés, Salvador lo habían explicado el porqué. Y creo que en general me gusta tener como prioridad ahora en mi vida también mis valores, y las cosas que me gusta transmitir es mi compromiso con las mujeres, mi compromiso con el valor de la diversidad y mi compromiso de crear espacios donde no solo la voz de un grupo cuente. Y bueno, eso es un poco mi historia, y yo recién empiezo mi carrera y no voy a decir que es fácil. A veces es difícil y a veces no siempre estoy positiva, y está bien no sentirse bien todo el tiempo. Pero después veo a personas como ustedes, hablo con las mujeres fuertes con las que trabajo en mi día a día, hablo con mi mamá y digo, yo sé que falta mucho, pero juntos lo podemos hacer. Muchísimas gracias, Carla. Me encanta tu historia, en verdad. Todos te aplaudimos. Lo máximo, en verdad. Nos inspiras muchísimo y en verdad reflejas algo muy importante, porque lo que has dicho, tienes una carrera y a la vez tienes valores que quieres cumplir, y hoy pareciera haber también como una especie de crisis de propósito en las nuevas generaciones, ¿no? Entonces es importante complementar tu carrera con ayuda, y creo que todas las personas en este panel han encontrado la manera de hacer precisamente eso. Quisiera en este momento que todos, por favor, abran sus micrófonos para tener una conversación. Vamos a ver si podemos hacer esto lo más ordenado posible. Para poder meter más preguntas, 1 minuto por cada uno sería ideal para tener todas sus perspectivas. Y bueno, la primera pregunta que quería hacer, que como que se quedó también en el aire, es ¿cuáles son aquellas habilidades socioemocionales que nos están faltando o que están costándole más a las niñas desarrollar, especialmente si es que no tienen acceso a una educación como la que ha tenido Carla en esta oportunidad, ¿no? Podríamos empezar tal vez en el orden que hemos dado las participaciones para mantenernos organizados. Marilú. Gracias. Bueno, primero, Carla, decirte que me has hecho llorar, me has hecho de verdad emocionar mucho, porque me acuerdo, ¿no?, hace unos cuantos años cuando aún eras una niña, ¿no?, y llegaste con esa fuerza, con esa energía, con esas ganas de comerte el mundo, y contesta un poco tu pregunta esto, Alejandra, tener ganas de hacerlo, no tener miedo a los retos, es algo que yo creo que todas las niñas y las mujeres tenemos que tener. Y lo tiene Carla. Cuando Carla llegó al colegio mayor, les voy a contar,
llegaron pues junto con ella 900 chicos, ¿no? Primera vez, primer día, imagínate 1800 padres de familia, además de la abuelita, la tía, la mamá, todos llegaban al colegio a dejar a los estudiantes y nosotros decíamos, wow, ¿cómo manejamos las diferentes emociones aquí, no? Entonces me acuerdo que en el grupo espectacular que habían de profesores, yo les dije, identifiquen un líder, dije, identifiquen un líder entre los estudiantes que pueda llegar a ellos y les dé un mensaje claro de seguridad, y en eso me dijeron, un líder, me dijeron, acá está tu líder, me trajeron a Carla, ¿no? Carla tenía esa capacidad de comunicarse con todos sus pares, sus compañeros, sus amigas, sus amigos y poder dar ese mensaje. Entonces, yo en el marco de lo que dice y de lo que nos ha contado Carla, yo diría eso, ¿no? Vencer nuestros propios miedos. Todos tenemos miedos y sobre todo cuando no conocemos, pero hay que ir por encima de ellos, ¿no? Hay que estar por encima de ellos y saber pues que sí, la vida tiene diferentes retos, pero que si no los enfrentamos, no avanzamos. Y yo creo que esa es una de las maravillosas cosas de las que tiene Carla y que ha pasado en su vida. Ha aceptado retos muy grandes, los ha vencido y hoy día está aquí para compartirlos con nosotros. Gracias, Marilú. Hugo. También estoy emocionado, también estoy lleno de motivación. Muchas gracias, Carla, por lo que nos has dicho. Y si hay que subrayar algunas habilidades socioemocionales que son centrales para el éxito de las personas, de hecho ya está en lo que Carla nos contó, en la sabiduría que sus padres tuvieron al darle simultáneamente esa confianza y libertad que nos contaba Carla. Ambas son avenidas pavimentadas muy claras, muy precisas hacia ese desarrollo de las personas. Y a esas dos quiero sumar otras dos que la literatura también tradicionalmente enfatiza, que es la combinación de pasión por lo que uno hace y perseverancia. Perseverancia porque nadie nace siendo experto. Y todos nos tropezamos 1, 2, 3, 4 veces antes de dominar algo, antes de ser expertos en algo. Y entonces ahí resulta clave ser perseverante, porque el éxito no viene a la primera, y entonces hay que esforzarse una y otra vez para después conseguir la expertise. Para eso hay que ser apasionados, hay que estar convencidos de lo que uno quiere hacer. Ahora, esa pasión tampoco nace, se construye, y es por eso que creemos tanto en el poder de los docentes, los que hagan que los ojos de los estudiantes brillen, y los padres, los primeros guías en nuestros caminos. Gracias, Hugo. Y bueno, Inés, que especialmente en tu trabajo esto lo ves muy seguido, ¿qué hace a un buen líder? ¿Qué diferencia un buen líder? ¿Y cómo podemos ayudar a inculcar esas habilidades en las niñas? Mira, una de las cosas, gracias Alejandra, Carla, mi objetivo de vida sería que hubieran millones de Carlas en el Perú. Que todas estas niñas que hoy día luchan para acabar su colegio fueran como tú. Porque de eso se trata, tener que todo este talento de peruanas que están olvidadas estuvieran teniendo las oportunidades que tú tuviste o que tú supiste crearte para ti misma. Entonces, si yo pudiera responder tu pregunta a Alejandra, le diría un poco lo mismo que le decimos a las personas que están mirando el mercado laboral. O sea, probablemente es importante conocerse, liderarse, tener seguridad personal, en fin, crear paradigmas, pero yo creo que hay algo que define a aquellos que les va bien o mejor en su vida de aquellos que se quedan atrás. Y es la capacidad de reconocer que pueden inventar su futuro. El saber que todos podemos crear nuestro futuro, podemos imaginarlo, podemos visualizarlo, tenemos que hacer planes, perseverar, como decía Hugo, pero que nos toca hacerlo realidad. Yo soy convencida que si uno no crea su futuro, termina viviendo el futuro de alguien más. Esa capacidad de saber que podemos inventarlo, que tenemos oportunidades, es algo que nosotros necesitamos desesperadamente darle a nuestras niñas en el Perú, y es lo que estamos tratando de hacer con este proyecto. Y ojo, no es que estoy tratando de venderles el proyecto, lo que estoy tratando es que en verdad comprendamos la importancia en visibilizar a nuestras niñas que no tienen acceso a la educación, a culminarla a tiempo, que la data exista. Hugo, ¿cómo no nos podrías tú ayudar de aquí en adelante a tener siempre la data de este grupo que normalmente no ha sido señalado y que ha quedado
olvidado y relegado. El poder decir, ok, ¿cuántas de nuestras niñas de situación de extrema pobreza, tanto en zonas rurales como hablábamos, como lo que hablaba Salvador, en aquellas zonas periféricas donde las niñas no tienen un rol salvo mano de obra gratuita, porque ni siquiera barata? Así que eso es, o sea, ese es el futuro en el que yo creo, y ojalá fuera el futuro lleno de oportunidades que pudiéramos darle a más niñas. Deberíamos cambiarle el nombre del proyecto, Marilú, deberíamos ponerle Por Más Carlas. Gracias, Inés. Y qué importante lo que dices, ¿no? La capacidad de planificar, que al final no es otra manera de imaginar, ¿verdad, Salvador? O sea, si uno, lo que uno imagina se hace realidad, lo que no se te cruza por la cabeza no pasa jamás, ¿no? ¿Qué crees tú? Mira, me pones realmente la palabra y los dos puntos para lo que yo quisiera contribuir, que es el teatro. El teatro, las artes en general, son la gran oportunidad de imaginar esos otros escenarios que a veces la vida no nos da, pero para que en el camino además conozcamos de nosotros fortalezas que a veces la vida no nos pide. Las artes no son un adorno en nuestras vidas. Las artes, como las ciencias, son un camino a conocernos más, a conocer más de nuestra humanidad. Y yo soy un convencido del poder de las artes en general, del teatro en particular, para conocer otras vidas, para ganar tolerancia, para ganar empatía y para tener esa capacidad justamente de decidir cómo queremos imaginar nuestro futuro, como dice Inés. Así que creo que es muy importante, con toda la importancia que tienen las matemáticas, las ciencias, etcétera, el mundo de las humanidades y en particular de las artes, para hacer crecer la imaginación de posibilidades en nuestras jóvenes. Gracias, Salvador. Y bueno, Carla, mencionaste que precisamente este tipo de educación inclusiva te había abierto las puertas, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿cuáles fueron esas habilidades que no tuviste tal vez en tu educación antes, sí lograste tener en este nuevo formato? Puede sonar gracioso, pero creo que la capacidad de incomodar. Creo que hay algo que nos enseñan a las mujeres cuando estamos creciendo e incluso cuando somos jóvenes y empezamos a trabajar, que es como, ten cuidado con tus opiniones. Cuídate, no trepes ese árbol cuando eres una niña chiquita, te vas a caer. O sea, la forma en la que nos hablan es completamente distinta a la que les hablan a los niños. Y poco a poco, cuando fui creciendo, me di cuenta, los espacios son tan espacios míos como la de los niños. Y aprendí que lo que llaman incomodar es simple y sencillamente que las mujeres empiecen a tener espacios que antes no han tenido. Y yo creo que aquí justamente la familia juega un rol importante. El dejarte ser libre, el dejarte ser, creo que es la clave para que más niñas se sientan confiadas en incomodar y menos en hacer a todo el mundo felices, porque eso es algo que nos enseñan a nosotras y no a los hombres. ¿Puedo interrumpir un minutito, Alejandra? Claro. Me has hecho acordar, Carla, cuando fuimos a Guaitara a visitar uno de los colegios donde está trabajando el proyecto Niñas con Oportunidades. Una de las cosas que nos impresionó es que los niños jugaban fútbol, pero no las niñas. Ellas estaban prohibidas de jugar, porque decían las mujeres no juegan fútbol. Y cuando habían las clases de cocina, no invitaban a los niños a participar porque los niños no van a la piscina, no participan de las labores domésticas. Y eso que es algo convencional o tradicional de cómo se educan estos niños en estas zonas, es justamente una de las cosas que tú hablas que fuiste capaz de cambiar en ti y que nosotros queremos lograr cambiar con nuestros proyectos. O sea, el ampliar paradigmas a las oportunidades iguales para todos, niños y niñas. O sea, no hay limitantes y el género no es una de ellas, naturalmente. Perdón la interrupción. No, un aporte valiosísimo. Y a mí me gustaría decir también sobre este tema, si me permiten, por supuesto, y la capacidad de equivocarse. Yo vengo de una familia que nos motivó mucho, por ejemplo, a estudiar, pero a la vez con una madre perfeccionista, ¿verdad? Que hacía que cada error fuera un sufrimiento, y ahora que he crecido veo que hay muchas mujeres que son como yo, y sé que están todas viendo este live, así que habría que decirles, no hay que ser perfectas para acceder a un puesto de trabajo,
o hay que a veces mandarse con la mitad del CV, ¿no? Y la mitad de los requerimientos. Entonces, esa capacidad para equivocarse también es importante y aprender de ello. Claro, nadie le dice que se equivoquen en lo mismo siempre, pero no tener miedo a equivocarse. Y ahora, para terminar con esta última pregunta, estamos en un contexto difícil, no tenemos estadísticas sobre cómo puede haber afectado esto a las niñas en términos de acceso a la educación, pero yo puedo suponer que si en un contexto especialmente rural la carga del trabajo en casa o trabajo doméstico se le da ya a las niñas, puede que esta circunstancia esté también disminuyendo sus oportunidades. ¿Cómo podríamos articular estrategias efectivas para que este contexto no nos haga retroceder en todo lo que hemos avanzado? Marilu. A ver, Alejandra, definitivamente la pandemia nos está haciendo retroceder en mucho de lo avanzado, ¿no? En términos de pobreza, en términos de violencia de género, en términos de acceso a la educación, ¿no? Hemos disminuido en matrícula educativa como 10 años. Pero creo que también hay muchas cosas que capitalizar, que debemos de ganar de lo que hemos aprendido en esta pandemia. Y una de ellas es el valor de la familia, ¿no? El valor de la familia, la revalorización de los docentes es algo que yo creo que en la pandemia han sido fortalecidos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría en esta última pregunta, que creo que es tu cierre, sí hablarle a todos esos papás y esas mamás, ¿no?, que nos están viendo y que hoy, por ejemplo, Carla con su ejemplo nos ha dicho que ellos han sido parte de los que han hecho la posibilidad de que hoy ella sea una niña o una joven, ya, porque ya no es tan niña, Carla, referente, ¿no? Su mamá la acompañó, y tu hermano, Carla, tú tienes un hermano menor, yo me acuerdo. Sí, su mamá y su hermano lo han acompañado en este viaje, ¿no?, que hoy le han hecho una mujer fuerte, una mujer que enfrenta retos, una mujer que no tiene miedo de mirar al mundo y que sabe que se va a equivocar, que sabe que se va a caer de ese árbol que le decían que no se suba, pero dispuesta a avanzar. Y eso es lo que yo creo que hoy tenemos que rescatar, que aprender, el valor de la familia, porque es el primer espacio donde forman a las niñas, a los niños, y que esas familias, esa mamá y ese papá sepan que estos estereotipos que tenemos, culturales, sociales, en donde las niñas pueden hacer unas cosas y los niños pueden hacer otras, limitan y nos han limitado históricamente, ¿no? Bueno, yo te podría contar muchas historias, algunas cosas personales, pero bueno, eso lo dejamos para otro conversatorio, porque hoy lo que queremos con este conversatorio es que sepan que niñas, millones de niñas en el mundo requieren de estas iniciativas como Niñas con Oportunidades para poder avanzar, para poder ser tratadas y tener los mismos derechos de todos. Saber que las mujeres somos más de la mitad del mundo, ¿no? Más de la mitad de la población del mundo, y que además criamos a la otra mitad y que necesitamos ese reconocimiento todavía para poder seguir creciendo y poder seguir mejorando como sociedad. La crisis trae oportunidades y hoy las oportunidades de aprendizaje son muy importantes. Absorbámoslas e implementémoslos en el post-pandemia, que esperemos que ya venga pronto. Gracias, Marilu. Hugo, este contexto, ¿cómo podríamos articular espacios para no retroceder? La lista de tareas es enorme, es inmensa, muy difícil de priorizar, pero déjame tomar un hilo que me parece bien importante de lo que nos ha dicho Carla, y su capacidad de incomodar. Esa capacidad de incomodar que también puede ser vista como esta necesidad de evitar la sumisión femenina que vemos está permanentemente en nuestros hogares. Y así como Marilu nos decía, enfoquémonos en las familias porque ahí hay una beta importante. Déjame sumar a esto lo otro que nos decía Salvador, el trabajo familiar no remunerado
lamentablemente es predominantemente femenino, en una proporción 3:1 mujeres versus hombres. Y también resulta que el trabajo doméstico, que también es no remunerado, pero el hacerse cargo de la casa, las tareas del hogar, también es predominantemente femenino. Entonces hay unos espacios que se dan en una medida importante por esta sumisión femenina que deberíamos ir desterrando. Ir desterrando con un elemento de partida que es súper importante y es súper grande, súper fuerte, es la fuerza más grande en realidad que conocemos los seres humanos, que es el amor. Estas diferencias suceden dentro de nuestros hogares donde vivimos personas que nos amamos, sangre de la sangre, personas que nos hemos jurado en algún momento amor, y entonces es ahí donde estamos personas que nos amamos, donde tendríamos que comenzar a trabajar en conseguir un poco más de equidad. Qué importante es la casa, ¿verdad? Para mantener las oportunidades vigentes. Inés, ¿qué podrías recomendarnos tú? Brevemente, lo digital. Yo creo que lo digital, la tecnología es lo que nos va a permitir cerrar lo más posible las brechas, sobre todo en las zonas remotas donde las distancias a los colegios son físicas. Yo creo que el hecho que podamos estar aprendiendo, trabajando, operando, socializando a través de pantallas, ¿sí? Que tiene un montón de inconvenientes y nosotros decimos que es suficientemente duro es perder el contacto social, emocional para perder el contacto social. eh, yo creo que la tecnología puede hacer la gran diferencia en un proyecto como Niñas con Oportunidades, como en el acceso a la educación de niños que están en zonas remotas, como para en general en el Perú. Obviamente hay temas de infraestructura importantes que atender para que eso se dé. Lo tengo claro, pero sí creo que el mundo viene ganando espacio por lo tecnológico y yo creo que es lo que va a ayudarnos a todos a salir adelante. O sea, en el Perú necesitamos mucha más inversión en eso y un espacio de aculturamiento mayor, si es que la palabra existe, hacia menos miedo a la tecnología, más familiaridad, porque al final de cuentas lo que hace la tecnología es democratizar el conocimiento, democratiza la libertad y democratiza la oportunidad de elegir. Así que yo apostaría realmente, y ya estamos teniendo una versión digital de Niñas con Oportunidades que está funcionando maravillosamente bien. Ahora nos toca implementarlas a nivel nacional y en eso, y para eso estamos aquí también ahora. Perfecto. Bueno, definitivamente esta pandemia ha revelado muchas carencias en todos los aspectos, ¿no? El sector privado no estaba preparado, el sector público también estaba arrastrando problemas de décadas, ¿verdad? ¿Cómo priorizar, verdad, Salvador? ¿Hacia dónde apuntar primero? Yo creo que el desafío más grande que enfrentan las mujeres en el mundo y particularmente en América Latina y en el Perú, muchas veces dejamos de verlo, está en esos aspectos que no son parte de la currícula educativa. La currícula educativa tendrá que seguir mejorando, ojalá, pero creo que la gran oportunidad que nos presenta la pandemia al tenernos a todos en casa es la vida en casa. La educación no es solamente curricular. Ya que estamos todos en casa, en horarios donde antes estábamos en el colegio, ¿qué pueden aprender los hombres? ¿Qué pueden aprender las mujeres? De repente, si las mujeres, como nos decía Carla, debieran aprender más a este derecho a incomodar, ¿cuánto derecho a, entre comillas, ser incomodados debemos aprender los hombres? Como para que los hombres no llamen respondona a una chica que hace preguntas, como dice Carla, o a una ministra. ¿Qué tareas domésticas podrían ser parte de un dictado de clase remoto de aprendiendo en casa para los hombres? Es decir, yo creo que hay temas de convivencia, por eso ponía el énfasis yo en se requiere una comunidad para educar a niños. ¿Qué temas de convivencia deben ser parte de la educación ahora que resulta que estamos todos en la casa y que sabemos que la casa no es un lugar necesariamente seguro para las chicas o para no tan chicas? Entonces, la pandemia nos está poniendo delante de nosotros una oportunidad de alterar esa convivencia que es la que de alguna manera enfatiza esos guiones más restringidos para ellas que para ellos. Qué importante lo que dices, porque además lo vemos en las discusiones de género, en los últimos años se han polarizado.
y pareciera que estuvieran enfrentados hombres contra mujeres, porque los hombres se ven incómodos ante las mujeres expresándose cada vez más en distintos espacios públicos, o viceversa, ¿no? Las mujeres quieren expresarse y no se les permite en la misma medida. ¿Qué parte de esto, crees, Carla, puede ser también una oportunidad, ¿no? Donde hay fricción, hay un problema, hay algo que solucionar? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que en general es una pregunta difícil, creo que tiene bastantes aspectos. Nuevamente yo quiero regresar a lo de la familia, ¿no? Yo quiero regresar a que el hogar no es seguro para todas. Incluso la pandemia ha traído muchos desafíos que antes no teníamos. Mujeres que regresen a casa a convivir con las personas que las maltratan, mujeres que regresen a casa con las personas que los violentan. Yo creo que hay una palabra clave en los círculos de mujeres que es sororidad. Y a mí me encanta esa palabra y yo la he venido a descubrir en mi punto de vista muy tarde en mi vida, que es la idea de que entre mujeres nos ayudemos. Y creo que desde un punto de vista bastante privilegiado como el mío, de una mujer que tiene educación, es bien fácil ver a las mujeres como competencia. Pero cuando uno está en una situación donde a veces no tiene dónde pedir ayuda, la sororidad es crucial. El entre mujeres cuidarnos, en el entre mujeres validarnos, entre mujeres compartir el poco conocimiento que a veces tenemos, ¿no? O el gran conocimiento que podemos tener. Entonces yo creo que hasta cierto punto no podemos esperar a cambiarle la mentalidad a todos, porque si no, nunca nada va a cambiar, pero sí utilizar nuestras redes sororas, esas redes que sabemos que sí nos van a extender la mano cuando estamos ahí. No, y no aislarnos. Una de mis preocupaciones personalmente con la pandemia es que nos estamos desconectando de nuestros círculos de apoyo y estamos dejando de comunicarnos y de pedir ayuda y tal vez ese es uno de los principales llamados que hay que hacer, ¿no? Que estemos en pandemia y aislados físicamente no significa que tenemos que estar aislados emocionalmente. Bueno, y ya para terminar, ahora sí, quería dejarlos con esta pregunta que es más un pedido para que nos digan, nos compartan sus sueños, ¿verdad? Si ustedes tuvieran la oportunidad de idear o en sus sueños, ¿cómo ven que debería ser la educación en el Perú? Marilu. Uy, Alejandra, yo puedo darte la lista. Yo podría darte la lista de la educación que necesitamos en el Perú. Pero bueno, yo sé que el tiempo es escaso y te voy a decir que me gustaría que la educación sea ese canal, esa forma o ese medio en el cual todos puedan tener la oportunidad de tener una vida, una mejor vida. Hoy, si tenemos deudas, es en la educación rural, ¿no? Por eso yo creo que es recurrente el sacar en estos conversatorios donde tenemos que empoderar a las niñas, donde tenemos que mejorar competencias que son medidas. Siempre la educación rural es la que tiene más necesidad. Entonces, una educación que favorezca a los estudiantes, que logre esa autonomía que hoy día nos ha contado Carla, que ha podido lograr esa autonomía moral, porque la educación tiene que ser una educación fuerte en valores ciudadanos que tanto necesitamos para poder seguir creciendo como país. Necesitamos desarrollar la autonomía también en el conocimiento, tenemos que fortalecer el pensamiento crítico, creativo, la capacidad de identificar los problemas y encontrar las soluciones de los estudiantes, ¿no? Lograr que realmente pase a un nivel donde podamos hacer incomodarlos cognitivamente, ¿no? Hacer estos quiebres y que ellos tengan la capacidad de responder. Una educación que forme ciudadanos con la autonomía de las ideas, pero basadas en evidencia, en buena información, en responsabilidad. La verdad, Alejandra, que la educación que sueño es la educación que nos lleve a ser
personas, bueno, que puedan tener objetivos, lograr objetivos, ser felices mientras que los cumplen, respetarnos los unos a los otros y que nos permitan ser una sociedad desarrollada, una sociedad más justa. Gracias, Marilú. Hugo, comparte los sueños. Pues Marilú puso mi sueño también. Mi sueño es ese. Y si hay algo que podría añadir es lo siguiente: que toda esa educación de calidad pueda llegar a todos, pueda ser para todos, pero que el acceso a esa educación de calidad no dependa de la billetera del padre de familia, no dependa de la cuenta bancaria que la familia pueda o no tener, que de verdad sea para todos. Ese es mi sueño. Muchas gracias, Hugo. Inés, ¿y qué podemos hacer tal vez para cumplir estos sueños, verdad? Llegar a una educación más equitativa también en temas de acceso a recursos económicos. Yo creo que, o sea, el sueño mío, y creo que es común a todos los acá presentes, es tener un acceso, o sea, educación que sea asequible para todos, que sea inclusiva, perdón, que sea de calidad mundial, que esté muy orientada a temas de tecnología también, así como temas de arte que seguramente va a mencionar Salvador, pero que tenga foco en darle a todos oportunidad de desarrollarse como personas, desarrollarse como ciudadanos y desarrollarse como miembros positivos de una sociedad que necesita de cada uno de los miembros para surgir. O sea, yo quisiera una educación que no dejara a ningún peruano atrás. Ese creo que es el sueño de todos, ¿verdad, Salvador? Cuéntanos el tuyo. Y poco que añadir, suscribo lo que se ha mencionado y pongo también un énfasis que creo que es necesario en algo que he sugerido un poco en alguna respuesta previa, que es una educación para la vida, para la convivencia, para la preocupación por el planeta, para la preocupación por la comunidad, para la preocupación por los excluidos. No solamente una educación que nos dé capacidades que necesitamos para progresar y para tener un futuro económico, sino esas otras capacidades de empatía, de responsabilidad, además de las de autonomía, ¿no? Muchas gracias, Salvador. Carla. La Carla chiquita de 10 años está feliz en este momento si tuviera que reimaginarse la educación completa. Creo que lo primero, una educación de menos exámenes y más discusión. Creo que como niña, la idea de estudiar para escribir algo en un papel y ahí se acababa, me volvía loca y me sigue volviendo loca, como que ¿por qué estoy haciendo esto? Y esas clases donde el profesor se salía del tema y hablaba y hacía que discutamos y nos preguntaba el por qué, ese es mi sueño de educación. Lo otro es una educación sin falda para niñas y sin pantalones para niños. Creo que hay pequeños detalles que crean desigualdad en la manera en la que nos movemos, en la manera en la que vamos en el día a día. Cuando tú tienes falda, no puedes ir a jugar al fútbol. Cuando tú tienes pantalón, sí. Y entonces esos pequeños detalles de qué espacios son para ti por lo que estás usando, eso sería un gol increíble. Y lo otro, y creo que es lo más importante, que lo único que va a cambiar este país es la educación pública. Para mí, la inversión en educación pública es clave. La educación pública es la razón por la cual yo estoy aquí. La educación pública es la razón por las cuales miles de niños y niñas todos los días se levantan y prenden su televisor para poder ver a las Miss que les están dando las clases. Yo creo que si en el Perú no invertimos en educación pública, nada va a cambiar. Ese es mi sueño. Muchísimas gracias, Carla. Bueno, a mí me gustaría incluir una educación que privilegie que tú encuentres tu camino, ¿verdad? Y que no trate de adaptarte a un molde, sino que trate de valorar tu diferencia y lo que te hace único, ¿no? Estamos frente a una sociedad que quiere hacernos homogéneos, y eso a veces no privilegia tampoco ese tipo de debates o discusiones, o el respeto a aquellos que piensan distinto a nosotros. Estamos cerrando, ha sido una brillante discusión con todos ustedes, pero antes, Marilú tiene un importante reto que comunicar a toda la comunidad, así que adelante, Marilú. Bueno, gracias, Alejandra. Ya hemos visto el largo camino que tenemos que recorrer
para conseguir una educación de calidad con igualdad de oportunidades para las niñas y para los niños en el Perú. Bueno, hemos avanzado, pero tenemos un largo camino que recorrer. Ese camino es difícil, pero lo vamos a lograr. Y para demostrarlo, hemos creado un reto junto a nuestras amigas y a nuestros amigos de la ONG Incansables, a quienes les agradezco infinitamente su valioso apoyo, a Stalin Carrasco, a Lu Mejía, a Pablo Ostolaza, a Cecilia Malásquez, quienes hoy tienen algo que decirnos y yo los invito a ellos a hablar. Ahora más que nunca, la educación en nuestro país no puede parar. Y todas las niñas deben tener las mismas oportunidades de acceder a una educación de calidad que les permita lograr sus metas en la vida. Por eso, en CARE Perú y la ONG Incansables lanzamos un reto en favor de la educación. El reto, Dueñas de su Historia, permitirá que más de 4.000 estudiantes de zonas rurales terminen el colegio con las herramientas para construir sus propios planes de vida. Porque una niña con oportunidades y con un plan de vida no solo puede hacer su propia historia, también puede cambiar el mundo. Recorreremos 340 kilómetros en 3 días, llevando las donaciones recaudadas al lugar donde nació el proyecto, Niñas con Oportunidades, en Huaytará, Huancavelica. Cada kilómetro recorrido hará posible que 12 niñas puedan continuar en el proyecto y terminar sus estudios. Con tu donación y compartiendo esta campaña, podremos llegar a la meta. Ingresa a care.org.pe para unirte a la campaña y síguenos en nuestras redes. Soy Pablo. Lucy. Soy Stalin. Soy Cecilia. Y somos Incansables. Diners Club también se une al reto Dueñas de su Historia, por un mayor empoderamiento e inclusión a la mujer peruana, por el futuro de nuestras niñas de nuestro país. Marilu, el video que hemos visto es muy interesante. Explícanos un poquito de qué trata el reto. Bueno, tenemos que unirnos para poder lograr que a través de esta carrera que van a realizar nuestros amigos de Incansables, podamos a través de cada kilómetro captar recursos y llevar estos recursos hasta Huaytará. Huaytará, en Huancavelica, es la provincia donde hoy estamos trabajando Niñas con Oportunidades. Pero necesitamos del apoyo de todos, necesitamos recursos para que cada kilómetro y cada sol que represente uno de estos kilómetros puedan aportar en la educación de las niñas y poder hacer juntos, ¿no?, que este proyecto de vida que ayudamos a que ellas desarrollen en el colegio puedan realizarse con el desarrollo de sus oportunidades. Y con esto hoy tenemos el apoyo de nuestros amigos de Diner Club, tenemos el apoyo también de SIVA, pero invitamos a todas las personas, a todas las empresas que quieran ayudarnos, que quieran aportar para poder cambiar las vidas de tantas niñas en el Perú, que se contacten con nosotros. Esto es la actividad que vamos a tener ahora en noviembre, ¿no? Es el gran reto de los Incansables en que las mujeres y niñas puedan contar sus propias historias. Quiero aprovechar también de agradecer a mis amigas y mis amigos en este panel, a Salvador, a Inés, a Hugo, a Carla y a Alejandra,
¿no? Ha sido una tarde realmente importante, ha sido una tarde, yo creo, de gran impacto en la que hemos podido, a través de las experiencias de todos nosotros, evidenciar algo que necesitamos, trabajar juntos para poder instalar en las políticas públicas, para poder hacer ese cambio en la cultura que tenemos, que históricamente privilegió lo masculino sobre lo femenino, para que tengamos esta oportunidad de aportar en la vida de las niñas a través del programa que tiene CARE Perú, que es Niñas con Oportunidades. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta transmisión y los invitamos a unirse también para que juntos lleguemos a nuestra meta. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos ustedes. En verdad, un privilegio tenerlos en este panel y ser un ejemplo de cómo se puede tener y desarrollar una carrera, incluyendo una visión de equidad de género. Así que muchas gracias a los que se unieron también a través de Facebook. Chao, nos despedimos.